hola, no los vi. Hola, ¿cómo están, gente linda? ¿Cómo va? Bienvenidos al primer video tutorial de Brune. Canta con Brune. Bueno, la idea es principalmente compartir conceptos X con información que he ido recolectando de por aquí y de por acá, de cuando estudié, de hacer y etcétera. ¿Sí? Así que bueno, espero que... Voy a tirar todo. Así que espero que lo disfruten, que les sirva, que les aporte a su forma de cantar, etc. Hice una mini encuestita una vez que hice un karaoke en vivo, un mini recital en vivo. Y me dijeron, o sea, pregunté así abiertamente, ¿de qué les gustaría que hable en un tutorial? Chan, chan, chan. Me dijeron un montón de cosas, ¿no? Pero una que era como la que más se repetía era respiración. ¿Qué le pasa, señora? La respiración, lógicamente, es importante, pues los humanos necesitan respirar. Pero bueno, aparte de que la humanidad necesita... ¡Ah, la luz! ¿Qué le pasa a la luz? Aparte de que los humanos necesitamos respirar, si además queremos cantar, además de vivir, tenemos que aprender a manejar el aire, ¿sí? Para no morir en el intento. Entonces, ¿cómo se respira correctamente o de una manera que nos sirva para cantar? ¿Sí? Nos vamos a enfocar siempre en el mundo del canto. Entonces, primer tema que quiero hacer una diferenciación entre lo que es respiración alta, respiración baja. Es bastante obvio con el gesto, ¿no? Y el nombre. Respiración alta, respiración baja. La respiración alta es la que usamos cuando estamos agitados, haciendo deporte, corriendo, etc. Y es útil en ese ambiente, digamos, en esa... Es útil al momento de estar agitados. ¿Por qué? Es un recambio rápido de aire afuera-adentro. Es como que queda cómodo respirar acá para ese nivel de agitación, etc. ¿Sí? Necesitamos ese oxígeno rápido, entonces respiración alta. Y muchas veces por la boca también. Más allá de que sea por la nariz o por la boca, eso será tema aparte. Es más, voy a dibujar una nariz y una boca, así me acuerdo de que tengo que hablar de eso. Una linda nariz y una linda boquita. Bueno, eso me hace acordar. Entonces, más allá de que uno respire por la nariz o por la boca, el aire voy a querer poder manejarlo, ¿sí? El problema de respirar acá arriba es que no me da mucho control y me genera mucha tensión acá, ¿sí? Si me lleno de aire acá arriba, quedo como conteniéndolo con todos los músculos de acá. Y no me sirve para cantar, no me es útil. Si el aire lo mando acá abajo, capaz si hay alguno que o vio esto en canto, o hace yoga o meditación, bla, 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 es algo que nos relaja. O sea, por un lado teníamos la parte deportiva de la respiración alta y la sarlanga. Qué buena palabra, sarlanga o sarasa. Entonces, volviendo a la respiración baja. ¿Por qué nos sirve? Porque nos permite como controlar, ¿sí? Tenemos un montón de músculos acá disponibles que nos liberan esta zona y nos ayudan como a tener la sensación de guardar el aire, ¿sí? Muchas veces, y si estás acá mirando este video, porque supongo que te gusta cantar, entonces, ¿qué nos pasa a todos los que cantamos alguna vez en la vida? Quedarnos sin aire. Chan, chan, chan. Entonces, ¿qué es lo primerísimo que está buenísimo aprender a manejar? La respiración. La respiración baja nos permite controlar dónde guardamos el aire. Y esto que les decía de no irnos desinflando a medida que cantamos, ¿sí? Queremos guardarnos el aire, de cierta manera. Entonces generamos como una especie de, vamos a decir, un colchoncito, un asiento acá para poder cantar con esto liberado, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que intervienen en lo que es
el mantener el aire ahí abajo, guardadito, disponible, y no desinflarme. ¿Qué hacemos? Más allá de que los pulmones ocupan una cierta zona y no nos ocupa hasta abajo del ombligo, porque hay otros órganos. Por eso pongo lo de sentir versus realidad. Vamos a concentrarnos en lo que sentimos, ¿sí? Entonces, aparte de que mis pulmones ocupan esta zonita, lo que voy a tratar de sentir es que mando el aire abajo, ¿sí? Abajo, abajo. Si quiero me voy, acá está mi ombligo, me voy abajo de mi ombligo, ¿sí? Muchos lo que recomiendan para cuando alguien recién empieza a trabajar esto es como inflar la panza, ¿sí? Entonces como que cuando inhalo hago esto. Ahora, para mí el peligro de pensar en inflar la panza es como que como que puede ser que me rompa la postura. He visto mucha gente por inflar la panza quedarse así y no es la idea, ¿ok? La idea es sentir que el aire va abajo. Entonces, sin romper mi postura, la idea es mandar el aire abajo. O sea, no es que hago sin romper, y lo puedo practicar contra la pared si lo necesito. Yo me puedo poner contra la pared, dejo toda mi espalda pegadita y doblo un poquito las piernas, ¿sí? Como si quedara sentada así. Estoy esperando el colectivo, ¿sí? Cosa de que mi lumbar quede también contra la pared, que no quede ese huequito que se hace acá. Entonces, ahí voy a concentrarme en mandarme a ir abajo, ¿sí? Que me quede acá. Y no ahí arriba. Entonces, puedo chequear con las manos, puedo tener, no sé, una cámara ahí que me mira. ¡Ah, qué miedo! O un espejo, o lo que necesite, o pongo las manos, lo que nos sirva. O todo. Todo al mismo tiempo. Entonces, lo que voy a chequear es que no me pase esto, sino que me pase esto. Puede esta mano moverse ligeramente porque todo es parte de una misma caja, ¿no? Pero no va a ser principalmente el movimiento, sino que va a ser acá. O sea, estamos cambiando el uso de esta parte de la caja por esta. Y no... Hay gente que a veces uno lo ve vocalizando, cantando, y cuando respira hace como... Es un montón de tensión, que no lo queremos. O sea... No, güey. Entonces, si les sirve lo de la pared, háganlo, ¿sí? Uno sabe si tiene mala postura. Bueno, entonces, chequeando de estar derecho, voy a irme con el aire como si fuera abajo del ombligo, ¿sí? Voy a tratar de tener esa intención de que el aire baje ahí. Dejemos la mente y el conocimiento de lado por un rato porque nos vamos a centrar en sensaciones, ¿sí? Sé que los pulmones están acá, ¿sí? Por acá anda el diafragma. Si no sé dónde está mi diafragma y quiero sentirlo, puedo toser. Es un musculito que hace como para abajo, ¿sí? Es algo que nos puede también servir. Acá anoté todo lo que podemos y más todavía, porque también se puede sentir la espalda, etc. Pero estas son un par de las cosas en las que me puedo centrar al momento de trabajar respiración, ¿sí? Puedo pensar en mis abdominales bajos, que cuando uno manda el aire bien abajo, uno siente una tensioncita acá, digamos. La boca del estómago, acá donde uno siente que se unen las costillas y se hace ese huequito, boca del estómago, donde me agarra la acidez. Pongo una mano en esa zona y es como que puedo hundir mis dedos ahí. O sea, si voy al huequito entre las costillas, puedo hundir mi dedo ahí. No se lastimen, ¿no? Pero lo que voy a hacer es mandarme aire abajo, por ejemplo. Y es como que con ese músculo quedo como empujando un poquito hacia afuera. Es como que empujo mi mano. Otro lugar del que me puedo enganchar para chequear si estoy trabajando en esta zona son las costillas. Las costillas son un poquitito más peligrosas porque si no logré todavía bajar mi respiración de acá a acá, puedo quedar ahí. Primero, dominar el mandar el aire abajo. Y después me puedo empezar como a fijar mediante el uso de esta zona de las costillitas si quedan expandidas o no. Por ejemplo, inhalo. Y ahí como que se abre, no sé si se llega a ver. Voy a alargar el aire y armar de nuevo. Voy a poner las manos ahí, así se ve. A ver, ahí está la luz. Bien, a ver, inhalo abajo.
¿Ven que como que esto se expande? Bueno, esto es útil, pero una vez que haya concientizado el hecho de mandar el aire abajo. Es como que queremos sacar el vicio de respirar acá arriba, que lo tiene todo el mundo. La idea es como, bueno, te entreno cuerpo, porque necesito esta base para poder cantar. Entonces, lo que hacemos es, o usamos la boca del estómago, o lo de inflar la pancita, o lo de las costillas una vez que ya sé mandarlo abajo, etc. Lo principal es que esté abajo. Entonces, para trabajar respiración, podemos hacer varios ejercicios. Son todos básicamente soplar. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, como ejercicio number 1, es mandar el aire abajo. Voy a elegirlo de la mano porque para mí es muy visual lo de mostrar si se está hundiendo o no, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es contar hasta 10. No hace falta que sean segundos clavados, sino que voy a contar hasta 10 parejo internamente, ¿sí? Lo que voy a hacer es inhalar abajo y dejar este musculito como duro ahí, ¿sí? Como si empujara para afuera, como si me hubiera armado toda una coraza y la dejo ahí, armada. ¿Sí? Es como si estuviera todo el tiempo sosteniendo una fajita hacia afuera, empujándola hacia afuera. Entonces, inhalo abajo y la mano simplemente me sirve para chequear que no estoy haciendo esto. Entonces, inhalo. Y el ejercicio es... y me tiene que quedar un restito, ¿sí? Entonces voy a contar hasta 10 y al último, cuando ya cierro, me tiene que quedar un poquitito. La idea es esa, los 10 segundos o los 10x que cuento parejo y mi soplido uniforme, ¿sí? No puedo llegar colorada, violeta, transpirando. O sea, no, vamos a hacer... No importa si son 10 segundos, son 15, son 20 u 85, nos da lo mismo. Lo que me importa es llegar hasta el final dignamente. Prefiero 1000 veces hacer 10 segundos bien que 84 muriéndome. ¿Por qué? De tanto entrenar se va a ir expandiendo esa capacidad de controlar el aire, sí, eso se puede trabajar, pero el objetivo de esto no es decir, duro 3 minutos, no nos importa eso. Nos importa aprender a manejar el aire. Para aprender a manejar mi aire primero tengo que sentir mi aire, ¿sí? ¿Cuánto aire tengo disponible? ¿Qué sensación me da esa cantidad de aire? Tengo que aprender a no llenarme demasiado de aire, porque también llenarse demasiado de aire no nos juega a favor, ¿sí? Puede parecer que sí, porque bueno, tengo un montón de aire por las dudas, no, pero eso hace que mi respiración pase de esto a esto y estoy, o sea, hagan la prueba. Uno queda todo duro cuando se llena demasiado de aire y esto es lo que oficia de válvula reteniendo el aire acá y no está bueno, no nos ayuda, no nos favorece, ¿sí? Extensión no sirve. Lo que vamos a hacer entonces es practicar una y otra vez porque lo que más queremos es conocernos, ver qué capacidad tenemos y de tanto practicarlo, eventualmente esa capacidad de aire que tengo adentro se va a ir acomodando y me va a resultar cada vez más fácil, por lo que voy a poder pedirle cada vez un poquito más. Entonces, como que son cosas que se van equilibrando y ayudando mutuamente. Eso está bueno. Bueno, entonces, otro ejercicio más. Una forma que me han contado alguna vez, que es útil para hacerlo del soplido uniforme, es controlar con una velita simplemente. Tengo una velita, la buscaré. Bueno, voy a tratar de dejarla quieta. Bueno, si le hablo encima la voy a mover, ¿no? Lógicamente. Bueno, la cuestión es, no me voy a querer poner la vela súper cerca como para quemarme las pestañas, obviamente, ni tan lejos. Supongamos que a unos, ¿qué sería esto? 15, 20 centímetros. Estamos a salvo. Preferentemente la vamos a apoyar en algo, pero ahora no tengo algo acá como para apoyar. Así que les voy a mostrar. ¡No te apagues! Ahí va. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ese soplidito continuo.
controlar qué tan parejo es, ¿sí? Lo que voy a hacer es apuntar mi soplido a la vela, ¿sí? Obviamente vamos a usar mucho menos aire. Mi soplido va a ser mucho más chiquitito, porque lo que quiero chequear con la vela, o sea, con la llamita, en realidad, con el fueguito, es que no me hace esto. Que no se está meneando para todos lados, digamos. Eso me ayuda a saber que estoy teniendo un flujo parejo de aire, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es inhalar abajo, controlar no estarme desinflando y voy a soplar como hacia la vela, pero muy chiquito. No la tengo que afectar. Por X cantidad de tiempo. Acá se me menea la mano también. Pero bueno, esa es la idea, sí, para eso era la velita. Esa es una forma de trabajarlo. La verdad que lo hice alguna vez con foniatría, porque en su momento cuando era pequeña tuve un hiatus y fue uno de los tratamientos que me hacían hacer. O sea, uno de los ejercicios, mejor dicho. Entonces, a ver, hablé de todo lo que quería hablar. Es todo muy de experimentar, ¿sí? Chequen qué pasa si hacen cantando algo que ya vengan cantando, respirando acá o haciendo la prueba de que esté ahí abajo. Al principio puede ser incómodo porque no es lo acostumbrado. Pero no es lo acostumbrado a respirar ahí abajo, así que puede ser incómodo al principio, pero a la larga es lo que nos permite generar un soporte para la voz, ¿sí? Puedo practicarlo con ese soplido constante durando X cantidad de segundos o vea fragmentitos, ¿sí? Importante de los fragmentitos no cortar el aire de acá, que no sea... Si se escucha... Es como si lo cortara como con una tosecita desde acá. Eso sería un golpe de glotis. Es lo que usamos como para tragar, para tapar... No importa, válvulas de por ahí. Lo que hacemos es no cortar el aire de acá, sino de acá, ¿sí? Entonces, en vez de... espero que esto se escuche bien en el micrófono. En vez de hacer... Es que de verdad se siente como una pequeña tos. Eso no. Lo que voy a hacer es cortar de acá. Y voy a, por ejemplo, también, porque es un lindo número, voy a hacerlo 10 veces. Lo mismo, los fragmentitos tienen que ser la misma cantidad de aire, intensidad y duración en tiempo, ¿sí? No puedo hacer un... porque tengo un montón de aire y cuando estoy por el quinto empiezo a cortar. No, parejos. Entonces, hago lo mismo. Respiro abajo. Voy a ser re insistente con eso. Respiro abajo. Retengo ahí y voy. ¿Sí? Me tiene que quedar un resto después. No sé si conté 9 o conté 10 y largué. Bueno, no importa. Se entiende. Lo que importa es, cuando estoy en el último, que me quede un restito. ¿Sí? No quiero estar en el último así, como que me estoy muriendo. No. Si es mucho 10, hago 8. Y hasta hacer el 8 muy, muy, muy cómoda, muy en control, entendiendo mira, esto se siente así, qué loco. Bueno, aprendiendo a usar eso, me estiro a 10, me estiro a 15, bla, 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 ¿sí? Repito, no es lo más importante, tengo un montón, no soy mejor porque duro más, sino porque sé manejarlo, ¿ok? Eventualmente de tanto practicarlo, las cosas se van acomodando. Pero bueno, no es lo principal en un principio para empezar a practicar esto, durar un montón, porque no. Lo que decía antes de nariz o boca al inhalar, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún ejercicio de vocalización, que veremos en el futuro, vamos a respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque no tenemos apuro. Entonces, vamos a respirar, por ejemplo, vamos a respirar por la nariz y a cantar un la 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 la. Lo largo por la nariz. Vuelvo a meter aire. La 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 la. Lo vuelvo a sacar y así. Y voy súper tranquila por la nariz, porque nadie me apura, estoy vocalizando, entrando la voz en calor, etc. Ahora, cuando voy a cantar, no tengo tanto tiempo. Y además, por ejemplo, mi nariz es súper ruidosa. Entonces, si estoy cantando la 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 la, no está bueno. Entonces, y las canciones son más rapiditas.
esta respiración de acá, o entre las dos cosas, ahí es como que entra y sale por las dos, es más ágil que estar solo con la nariz, ¿sí? Y es menos ruidoso esto que esto. El tema es que para vocalizar no queremos secarnos la garganta respirando por acá, porque ¿para qué? Vocalizando nos tomamos la vida con calma, respiramos por la nariz, tranquilos, bla, bla, bla. Al momento de cantar es otra historia. Pero bueno, espero que les sirva esto de respiración, que les aporte, que les sume, que puedan resolver algún problema que hayan tenido, ¿sí? Seguramente en un futuro haga más videos sobre más ejercicios y cómo aplicar esto. Pero bueno, vamos por partes si no es mucha información. Bueno, espero que les sirva. Gracias por ver el video. Y los invito a seguirme en redes varias. Voy a dejar los links también en el video. Voy a dejar los links en la descripción del video. Espero que lo hayan disfrutado, haber sido clara. Y cualquier duda que tengan, por favor escríbanme, porque me reinteresa las dudas que tengan y en lo que pueda servir de ayuda, ¿por qué no? Para eso estamos. Bueno, gracias por estar, gracias por la buena onda y hasta un futuro próximo. Canto con Brun.